Muy bien, muy buenos días a todos. Buenos días a nombre tanto de DFK González y Asociados como de todas las firmas que integramos la red de DFK en México, de DFK Internacional en México. Les damos una muy cordial bienvenida a este webinar que estamos organizando como parte de DFK González y Asociados en la celebración de nuestro 30 aniversario. A lo largo del año hemos venido realizando una serie de eventos en conmemoración del 30 aniversario. Saludamos, les damos las gracias por estar conectados, clientes, amigos, colegas y todos los que nos participan el día de hoy. Saludamos también a los que nos acompañan desde las diferentes oficinas en México, de nuestros socios y colaboradores en las oficinas de DFK en México, como desde Monterrey, nos acompañan de Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua, Hermosillo, Querétaro, Tijuana, Mexicali, Los Mochis, León, Baja California Sur, Veracruz. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros socios y colaboradores. También para los que nos acompañan, este evento lo estamos transmitiendo también en vivo por Facebook Live. Gracias a todos los que nos están sintonizando. El día de hoy, bueno, esperando primero que todos se encuentren bien, sus familias, con todo este tema de la pandemia, esperemos que se encuentren bien en sus familias, sus organizaciones. El día de hoy vamos en este webinar, a conocer una nueva obligación requerida para el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional. Y para ello, en voz de nuestro especialista invitado, conoceremos qué es el complemento cartaporte, a quienes les aplica, en qué casos aplica, así como compartir algunas recomendaciones y reflexiones sobre el tema, y habrá espacio para preguntas y respuestas. Hoy nos acompaña nuestro expositor, un gran amigo, quien juntos hemos colaborado por años, y él es especialista en comercio exterior y lo que es legislación aduanera. Es el licenciado Víctor Hugo Vázquez Pola. Buenos días, Víctor. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Antes de cederte la palabra, voy a leer un resumen de tu currículum. El licenciado Víctor Hugo Vázquez Pola es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas con preespecialización en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con trayectoria de 33 años de experiencia en el ámbito aduanero y de comercio exterior. Ha desarrollado servicios en lo que es materia aduanera y comercio exterior, como son lo que es consultoría aduanera y fiscal, auditorías y diagnósticos, servicios externos, defensa y litigio aduanero, gestoría y capacitación. Cuenta con experiencia como expositor a nivel nacional e internacional en Norte, Centro y Sudamérica en temas aduaneros y de comercio exterior, con 25 años de experiencia. Ha sido titular en la materia de Derecho Aduanero en la carrera de Derecho en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Ha sido presidente de la Comisión de Comercio Exterior en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y es actualmente coordinador en la Comisión de IMEX del Centro para la Competitividad del Comercio Exterior, CENCOMEX. Para los que nos acompañan en la plataforma Zoom, les agradecemos poner sus dudas en la parte de abajo, en la opción de preguntas y respuestas o en el chat, porque habrá hacia el final, se responderán las preguntas. Y a los que nos acompañan por la plataforma de Facebook Live, les agradecemos poner sus preguntas en los comentarios. Ahora sí, sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro buen amigo, licenciado Víctor Hugo Vázquez Pola. Víctor, bienvenido nuevamente. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Gracias a González y González por toda esta invitación. Siempre es muy agradable estar participando con ustedes. Digo, un abrazo a todos los DFK. Pues, a todos les deseo que estén maravillosamente bien, que esta pandemia no les haya afectado y que de alguna manera pues todo vaya viento en popa. ¿Okay? Bueno, sin más ni más, hoy tenemos un tema muy interesante. Es un tema controversial
y a la vez es un tema que va a cambiar la manera de hacer negocio. Eh, Déjenme platicarles un poquito qué sucede. Bueno, dentro de la OCDE se le hicieron comentarios a México sobre que tenía que hacer cierta implementación y ciertas adecuaciones porque habría que trabajar y digamos, combatir el mercado informal, el lavado de dinero. Y bueno, dentro de las actividades que nuestro país ha creado, una de ellas fue todo lo que tiene que ver con controlar el outsourcing, ¿no? O sea, existía mucha venta de facturas ahí en ese tipo de cosas que bueno, muchas pudieran no ser tan legales, pero pues ya cerraron la llave, ya lo implementaron, ya lo reglamentaron. Y otro punto toral aquí es el complemento carta deporte. ¿Para qué sirve este complemento carta deporte? Para que la autoridad pueda tener la trazabilidad, la legalidad y la información de las mercancías que se están transportando en todo momento en el país, incluyendo de procedencia extranjera e incluyendo nacionales. Digamos, sí va a ser una carga administrativa más grande, porque este complemento de carta deporte, lo vamos a ver más adelante, contiene ciertos campos muy definidos en relación con las mercancías, al grado de la cantidad de cajas, cantidad de piezas, valores, cantidades, hasta si trae embalaje o no. De dónde va, a dónde va, con qué placas de camión, qué número económico de la caja trae, o sea, está muy, digamos, muy claro. Ahora, vale la pena comentar que no somos el primer país que busca implementar esta medida. Esta medida ya ahorita existe en Argentina, que es un poquito más parecido a la que hacemos nosotros, y existe una versión un poquito más, si quieren llamarlo, ligera en Europa, con el EUR1, que también tiene cierta función en este sentido. Pero bueno, la verdad es que llegamos al punto de que ya iba a entrar en vigor. Ahorita estábamos ya había entrado en vigor de forma, si quieren llamarlo, optativa, y el 30 de septiembre ya era obligatorio. Hubo muchas reuniones entre el SAT y la Canacar y las demás cámaras relacionadas. De hecho, la misma licenciada Cloutier se pronunció en el sentido de que esperaba que esta medida del complemento de la carta de deporte pues no fuera a detener el proceso del comercio en México, ¿verdad? Y bueno, existen cosas que hay que corregir, existen cosas que todavía se tienen que implementar. Ahorita vamos a comentarlas para que entiendan un poquito dónde estamos, para dónde va. Pero de hecho, esa es la idea de este webinar. ¿Ok? Entonces, déjenme nada más pasar aquí. Bueno, a ver. El SAT, la presidenta del SAT estuvo ante los medios el 28 de mayo haciendo mención sobre este asunto de la carta de deporte, complemento de carta de deporte. Obviamente los titulares no salieron así, no salieron como el complemento de carta de deporte, sino realmente se fueron por el lado, si quieren llamarlo económico, en donde la presidenta del SAT menciona que ellos consideran que implementando esta herramienta podrían estar recaudando el primer año 150,000 millones de pesos de mercancías que circulan en el país sin la documentación completa, ya sea por error o mercado informal o mercancías robadas. ¿Ok?
Y este complemento tiene la función de acreditar la posesión de las mercancías en transporte, digamos, entregando información de su legalidad, de su procedencia y de su trazabilidad, ¿sí? Ahora, obviamente, a partir de que esto entre en vigor, que les comento que ahorita está, aunque no lo ha establecido el SAT, ya la Canacar emitió una circular, que ahorita se las voy a mostrar, donde nos menciona que el acuerdo es que a partir del 1 de noviembre entra una, digamos, en vigor de forma optativa y que a partir de 2022 entrará como obligatorio para todos. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que es muy importante, como siempre lo decimos, bueno, si el SAT está tratando de meter a la formalidad todos aquellos que no facturan, o mercancías ilegales o robadas que se están transportando en el país, pues indiscutiblemente va a haber una campaña de revisión de las mercancías en transporte. ¿Ok? Y esto nos va a llevar, sobre todo a los dueños de las mercancías, a tener mucho más conocimiento y mucho más relación con sus transportistas. ¿Ok? Bueno, en forma general les quise poner una filmina en la cual hice un recuento de, digamos, cómo es que las mercancías se estaban documentando para su traslado. Y aquí pongo, bueno, desde 2012, ¿no? De 29D de código. Y luego viene por ahí en 2013 el comprobante fiscal simplificado, ¿sí? Que podía acompañar al transporte de las mercancías. Luego por ahí en 2013 a finales, en diciembre, pues bueno, entra toda la figura del CFDI, obviamente todo eso queda a un lado. Por ahí en 2015 se crea una circular sobre la carta de porte. Y bueno, hasta ahí, digamos, es lo que venía siendo, ¿ok? A partir de 2019, 20 y 21, se hacen adecuaciones a la regla miscelánea fiscal 2719. Recuerden que esta regla hablaba inicialmente solo de las mercancías que cuando una empresa fuera dueña de maquinaria y equipo y pretendía trasladarla a otro domicilio, podía hacer un CFDI de traslado que pudiera hacer con sus propios transportes o contratar un transporte X para llevar sus mercancías. ¿Sí? Y bueno, esta regla ha empezado a partir de 2019 a tener ciertas adecuaciones para que aquí quede todo el asunto de las mercancías a trasladar. Es uno de los puntos que, aunque se ha modificado, todavía debe de ser más adecuado. ¿Ok? Por ahí en 2020 se habla de que la transportación ya puede ser por los distintos medios, ya se habla del complemento carta de porte, y en 2021 que es un complemento que forma parte del CFDI. Ahorita la vamos a ver más adelante. Ahora bien, hay cosas que no están todavía bien establecidas y un conflicto de leyes que tenemos hasta el día de hoy tiene que ver con aduanas. La ley aduanera en su artículo 146 nos dice que la tenencia y transporte de mercancías en todo momento deben de comprobar su legal estancia y tenencia. Y dentro de los documentos que nos establece para comprobarla, pues no viene nada del complemento. O sea, tenemos el pedimento de importación, por ejemplo, y tenemos que cuando es una mercancía enajenada, importada, pero enajenada de ventas de primera mano, o fuera una mercancía nacional, pues el enajenante nos tiene que hacer un CFDI de ingresos, quizás de venta de primera mano o no, que debe de estar obviamente dado de alta, y al final en el Registro Federal de Contribuyentes, y de alguna manera se establece que las empresas porteadoras o los transportistas, ¿sí?,
cuando transporten estas mercancías fuera de la franja o región fronteriza, ¿sí? Podrán comprobar la tenencia de las mismas con la carta de porte y los documentos que establezca la Secretaría mediante reglas. Entonces, digamos, si entrara en vigor la disposición hoy como estaba publicada, tenemos un problema, porque al tú pasar la aduana, se te da lo que es o conocíamos como un pedimento del transportista, que hoy ya puede ser un PITA o un DODA, ¿sí? Y con eso basta para que tú compruebes tu legal tenencia y estancia. Y en cambio ahorita choca con el complemento carta de porte, porque pues establece que el complemento carta de porte que forme parte de un CFDI, ya sea de ingresos o de traslado, permite la legal tenencia en el transporte. Entonces ahí vienen chocando y son las cosas que indiscutiblemente van a corregir, ¿sí? Digo, entiendo a la autoridad, entiendo que la idea es combatir la informalidad y los actos indebidos, pero bueno, esto nos va a llevar, como les decía, y más adelante lo vamos a ver, a que tenemos que hacer un trabajo extra con la información tan detallada que nos van a pedir en este complemento de carta de porte, ¿ok? Bueno, ok. Ahora bien, el complemento carta de porte se publica el 1 de mayo pasado, ¿sí? Y como les decía, su objeto es acreditar la posición de los bienes o mercancías cuando se trasladan, determinar su trazabilidad y legalidad, ¿sí? Y hubo varias publicaciones. Digo, independientemente de que el complemento Carta de Porte se publicó en mayo, bueno, desde el 29 de diciembre ya la regla 2719 sufrió una modificación. Y bueno, ahorita se las voy a mostrar ya toda modificada, ¿sí? Y es donde nos habla de la obligatoriedad de la Carta de Porte y se establece su vigencia. Luego, por ahí el 3 de mayo, en la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea, se establecen sus periodos para entrar en vigor, ¿sí? La entrada en vigor, bueno, empieza el 1 de junio en forma optativa, ese periodo termina el 29 de septiembre y es como está publicado hasta hoy, y el 30 de septiembre ya sería obligatorio, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la circular emitida por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Obviamente nos enteramos que el SAT también estuvo en esa junta y que sí están de acuerdo en que se prorrogue su entrada en vigor, ¿sí? Y donde nos establece, ¿sí?, que por ahí a más tardar del 15 de septiembre se publicarán cambios a la regla, ¿sí? Y que se prorroga su entrada en vigor optativa o bueno, va a tener un periodo de prueba optativo del 1 al 31 de diciembre y a partir de enero será obligatorio, ¿no? Como les comentaba, va a haber mesas de trabajo, va a haber mesa jurídica, mesa normativa, mesa de seguridad, porque sí han existido diversos, si quieren llamarlos, dudas y detalles que la misma Cámara del Transporte ha comentado que hay lagunas, ¿no? Esto nos va a servir para conocer mucho más y aparte hay que estar muy atentos a las publicaciones para estar siempre al corriente. Esta es la circular que ellos mismos emitieron. Quise ponérselas nada más para darle un poquito de formalidad. Y bueno, el 4, y me regreso, aunque esta circular salió el 3 de septiembre, yo venía haciendo un recuento de diarios y por eso tengo el 4 de junio aquí, donde se adecúa de nuevo la regla 2719, la tercera versión anticipada, ¿sí? Y ahí hace mención para que ya no nada más sean los propietarios de las mercancías, porque a final de cuentas van a ser todas. Digo, tú pudieras tener una mercancía a consignación que quieres trasladar, entonces ahí empiezan los detalles entre que si, bueno, la 2719 solamente es para los dueños de las mercancías o es para cualquier tipo de mercancía, dueño o no dueño. Que será responsabilidad de todo contribuyente que esté involucrado con el traslado de mercancías
expedir el CFDI con complemento carta de porte. Ya queda el gancho ahí fuerte para estarlo haciendo. Entonces, vamos a entender, ¿sí? Estas características de la carta de porte, bueno, la carta de porte podrá emitirse para complementar el CFDI tipo de traslado o un CFDI tipo ingreso. Y hablando del CFDI tipo ingreso, estamos hablando del CFDI de fletes, ¿verdad? Ahora, este complemento va a tener información, que esta es la parte nueva. Información de mercancías, de punto de salida, punto de entrega, cantidad de kilómetros, valor de la mercancía, cantidad de bultos, peso, o sea, tiene mucha información. O sea, toda esa parte, nuestras áreas logísticas van a tener que tener un trabajo adicional, ¿sí? Digo, independientemente, ahorita vamos a ver qué más campos traen. Entonces, digamos que las personas físicas y morales que requieran realizar el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional, ya sea porque tú estás prestando un servicio de fletes o porque tú eres dueño y estás trasladando tu mercancía a otra parte, vas a estar obligado a generar un CFDI de ingreso, digo, si fuera flete, un CFDI de traslado con complemento carta de porte. Ahora, si yo soy una empresa que enajeno, bueno, voy a tener un CFDI de ingresos, ¿sí? Ok, yo como quiera les quise anotar la última versión de la regla. Digo, no me quiero meter a fondo a este punto porque creo que hay otras cosas más importantes que resaltar. Porque esta regla va a ser modificada, la 2719, va a ser muy adecuada, ¿ok? Bueno, fundamentos legales. Bueno, acuérdense que tenemos el 29 de código con la obligación de expedir en actos o actividades los FDIs, tenemos el 29A con los requisitos, tenemos el 1A de la ley del IVA por la cuestión del IVA y también el 3 del reglamento con la cuestión de la retención de fletes. Tenemos la regla miscelánea fiscal 2718, que es la obligación de que los complementos que publicados en reglas son obligatorios. La 2719, que es la que comentábamos, que tiene que ver con el traslado de mercancías y que inicialmente era solamente mercancías propiedad de la empresa. Sí, y luego viene aquí el RFC genérico, ¿no? De la 27126. Ahora, ¿qué información vamos a tener que incluir en nuestro complemento carta de porte? ¿Sí? Fíjense cómo dice, es toda la relacionada a los bienes o mercancías. Ubicación de origen, o sea, de dónde sale, puntos intermedios y destinos, o sea, todos van a tener que estar. Así como lo referente al medio por el que se transportan, o sea, incluye placas, camión y chofer, ¿sí? Ya sea por vía terrestre, aérea, marítima, fluvial, ¿sí? E incorporar la información, claro, para hidrocarburos y petrolíferos hay por ahí un requisito especial, habrá que establecer, ¿no? Entonces, digamos que tenemos 5 capítulos, los datos generales, las ubicaciones y destinos, todo lo que tenga que ver con mercancías, el tipo de transporte e identificación de transporte y quién lo está manejando. ¿Lo está manejando un transportista o un tercero operador logístico o es la misma empresa con sus propios camiones o, bueno, medios de transporte, ¿no? Entonces, quedamos, esto ya meramente es repetición, o sea, información que debemos de tener en el CFDI de traslado. Yo antes quise anotarles cuál es el objetivo que busca la autoridad, ¿sí? Y fíjense muy bien, identificar a detalle las mercancías para tener la certeza de qué se trata y la ruta que sigue. Conocer el origen y destino de las mercancías para los casos de verificación aleatorios que permitan anticiparse al riesgo y amenazas de traslado. Brindar información para establecer estrategias que garanticen la seguridad del tránsito y de las distintas rutas. Contar con elementos que permitan verificar las operaciones realizadas por las personas que participan en el traslado de las mercancías.
proporcionar los elementos a las dependencias públicas responsables de vigilancia y control de las vías de paso y verificar las mercancías y acreditar la legal tenencia durante ese traslado, ¿sí? Y obviamente fortalecer el comercio formal, combatir la informalidad y el contrabando, ¿no? Esperemos que esto sea bien llevado a cabo. Va a ser un esfuerzo por parte de todas las empresas, incluyendo los transportistas. Nosotros en aduanas, hace rato les hablaba yo del DODA, es un sistema de aduanas donde no entra, digamos, la mano del hombre, sino todo es un sistema. Y pues se ha detectado que obviamente aplicando ese sistema, y tenemos un proveedor internacional, se detectan muchas anomalías. Bueno, pues resulta que se hizo un análisis por parte de esta misma persona y dice, oye, pues llegué y todo está modificado, o sea, me movieron mis cámaras, me movieron todo y pues no estamos dando resultados, ¿no? Entonces, esperemos que haya la voluntad para que todo esto sea sea para bien, sea buscando verdaderamente fortalecer el comercio formal. ¿Okay? Bueno, digamos que si nosotros queremos hacer un CFDI y una carta de porte, digamos, aquí tenemos un esquema que nos permite entender un poquito qué tenemos que manejar, ¿verdad? Está en el CFDI quién va a ser el emisor, quién va a ser el receptor, los conceptos y los impuestos que se generan del CFDI. Y luego ahí mismo viene la parte de la carta de porte. La carta de porte va a tener ubicaciones, que es de dónde sale y a dónde va, o en dado caso si hay lugares intermedios también, ¿sí? Información de la mercancía bastante detallada, o sea, sí hay que poner qué mercancía es, cuántos bultos es, cuánto vale, cuánto pesa, cuántos son, toda la información, si quieren ahorita más adelante, esto no es un taller, pero voy a pasar rapidito para que tengan una idea general, ¿no? Y luego viene el tipo de transporte que utilizas. Puede ser terrestre, que aquí le llaman autotransporte federal, marítimo, aéreo y ferroviario. O sea, cualquiera, todos están incluidos, ¿sí? Digo, es interesante, porque aquí, señores, por ejemplo, los transportistas terrestres van a tener que poner sus autorizaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y si no, no pueden. Sí, a menos que sea propio, ¿sí? Pero si da servicio de carga federal, pues indiscutiblemente tienes que tener una autorización. De hecho, te exige hasta el seguro. No sé si ustedes lo sabían, pero hay una obligación de un seguro en toda la mercancía que se maneja a nivel federal, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, en un momento más voy a tocar la diferencia entre las empresas logísticas o forwarders y los transportistas. Ahorita vamos a entrar a ese tema y cómo se va a facturar. ¿Ok? Bueno, y luego viene la parte, esa parte, la figura de transporte, operadores, propietarios, arrendatarios, notificados, o sea, todas las personas que intervienen con la cuestión de quién está dando el servicio de fe. ¿Ok? Digo, sí son una cantidad importante de campos. Yo aquí les voy a poner unos cuantos más, ¿sí? O sea, de puntos importantes que yo seguramente vi y dije, no, hombre, aquí van a tener dudas, se los incluí, ¿no? Pero bueno, digamos, todavía hay muchas cosas que se van a corregir, entonces es posible que alguien tenga por ahí alguna pregunta y que de alguna manera caigan los detalles que hay lagunas, ¿no? Pero pues trataremos de ver qué necesita. A ver, señores, en cuanto al complemento carta de porte existen preguntas frecuentes y hay preguntas frecuentes que se necesitan explicar. Pero es importante que se ubiquen en que las preguntas frecuentes están divididas como preguntas frecuentes generales y luego toma preguntas frecuentes para cada tipo de transporte. Me pareció lo más adecuado, ¿sí? Por ejemplo, soy una empresa dedicada al traslado de bienes y mercancías. Soy transportista. ¿Es necesario expedir un CFDI con el complemento carta de porte para traslado de mercancías o bienes en territorio nacional? Tajante, sí. Tajante, punto. ¿Sí?
ya que únicamente mediante el archivo digital del CFDI, con el complemento carta de porte y su representación impresa, podrás acreditar la legal tenencia y traslado de bienes. Bueno, ¿qué les parece si vemos esta pregunta y la vemos de una manera diferente? ¿Y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si se le extravió al transportista? ¿Y qué pasa si la llenaste con errores? En materia de comercio exterior tenemos disposiciones que nos dicen que nos mandan la mercancía a la aduana más cercana y que ahí lo verificarán y tú tendrás 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos, documentación e información que te sirva para comprobar. Compruebas, te regresan tu camino. Bueno, pero ¿qué pasa con las nacionales? ¿Correcto? Entonces, aquí es donde empezamos con los detalles de tenemos una laguna, tenemos que ver qué vamos a hacer. ¿Correcto? Segunda pregunta. Si funjo yo como un intermediario, fíjense muy bien, o como agente de transporte en un traslado, está hablando de un forwarder. ¿Qué es un forwarder? Es una empresa que no tiene equipos, no tiene camiones, no tiene barcos, no tiene aviones, no tiene nada. Tiene clientes y a sus clientes les da un servicio. Ellos tienen un convenio con un transportista, Transportes México, por decir. ¿Quién vende el servicio? El forwarder. ¿Quién transporta las mercancías? Transportes México. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien, la pregunta está muy interesante. Si soy forwarder o agente de transporte, es necesario emitir un CFDI de tipo de ingreso con el complemento de carta de porte y te dice no. Tienes que hacer un CFDI de traslado con complemento carta de porte. El CFDI de ingresos lo va a emitir el transportista. Es muy importante que tomen en cuenta esto. Hoy en día es muy común con empresas que dan servicios 3PL o con empresas que dan servicios o sea, las empresas de forwarders suelen darle servicios a las compañías a las que sí tienen mercancías y las trasladan porque les ofrecen un servicio adicional de ubicación de mercancía donde está, muy personalizado el servicio, a veces hasta tarifas muy interesantes. Entonces, sí es muy importante que estén muy al pendiente. Hasta ahorita esto es lo que hay, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento debo de emitir el CFDI? Pregunta número 3. Importantísimo, ¿sí? Cuando se brinde el servicio. O sea, tiene que ser previo a que salga del punto de origen, ¿sí? No va a haber posibilidad de después te facturo, te la cambio. O sea, señores, mucho cuidado. Y mucho cuidado con los que manejan operaciones virtuales, ¿sí? Porque nos ha tocado ver que en ocasiones no facturan y quieren facturar al mes o a la semana. Y cuidado con eso, ¿sí? ¿Qué más? ¿En qué momento debo de emitir un CFDI de tipo de traslado con complemento? Aquí está la respuesta, previo a iniciar el traslado. 5. Si los bienes o mercancías se trasladan por distintos medios de transporte, ¿tengo que hacer un complemento para cada uno? No, sí puedes incluir diferentes momentos del transporte o medios de transporte en un solo CFDI de carta de porte. ¿Ok? Te va a dar la opción. Si el traslado de la mercancía para una operación internacional, bueno, se las comento, no cambia nada en materia aduanera. O sea, los documentos aduaneros son documentos aduaneros, ¿sí? Nada tiene, o sea, no es que no tenga que ver, los documentos aduaneros siguen su función. La carta el complemento carta de porte tiene su otra función. Entonces,
No por utilizar carta de porte quitemos pedimento transportista, si quieren llamarlo así, ¿ok? Nada que ver, van a subsistir los dos. Obviamente hay que hacer las adecuaciones legales necesarias. Ok, ahora, por ejemplo, el comprobante fiscal tipo de traslado con complemento carta de porte, ¿sí? Se emite en el traslado del bien, ¿sí? ¿Quién lo emite? ¿Lo emite el propietario o lo emite el forwarder o digamos, quien vende fletes pero no tiene camiones? ¿Sí? Emiten los terceros intermediarios de transporte para trasladar mercancías en territorio nacional. También le llaman aquí en las disposiciones agentes de transporte. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo quedamos con las cuestiones del CFDI? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Perdón, del complemento carta de porte. ¿Sí? La empresa que por medios propios, o sea, Soriana, por ejemplo, tiene sus camiones y envía una mercancía a Monterrey, Saltillo, ¿sí? En sus camiones propios tiene que emitir un CFDI traslado con complemento carta por. ¿Ok? Ahora bien, los agentes de carga o forwarders o operadores logísticos o intermediarios, como quieran llamar, ellos emitirán un CFDI traslado y carta de porte. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente va a emitir el CFDI de ingresos o de fletes es el transportista. Ahora, imagínate tú, tienes que poner el nombre del transportista, o sea, el chofer, la placa del camión, serie del camión, o sea, no es cualquier cosa. Y tienes, y ahora, la empresa que envía, o sea, la dueña de las mercancías, tiene que tener súper detallado la información, mercancía, cantidad, valores, palets, etcétera, que van ahí. ¿Sí? Y esa información se la tienes que pasar a tu transportista para que la pueda colocar en el complemento carta de porte. Es aquí donde yo les digo que van a tener que tener muchísima comunicación. O sea, no duden ustedes que sus transportistas ya están viendo ahorita poner más gente para la atención tuya, de tu empresa, para estar en contacto de toda la información. Hay empresas de transporte y ya he visto que ya crearon por internet oye, métete y ya cárgame la información que voy a ir a recoger, ¿sí? Entonces, sí va a ser, o sea, este aspecto, si no está logísticamente bien sincronizado, pues sí, indiscutiblemente les va a retrasar los embarques, ¿no? A ver, yo aquí les quise poner aparte otros ejemplos. Empresa que transporta mercancías con medios propios, ¿sí? Bueno, puede ser que esa empresa lo envíe de su propia planta a otra sucursal de él y entonces hará del lado izquierdo un CFDI de traslado con carta de porte. Pero pudiera ser que esté vendiendo. Entonces, nos vamos al lado derecho, hace un CFDI de ingresos. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, ahora, vamos a ver otros casos. A ver, complemento carta de porte de mercancías de exportación. La empresa que transporta mercancías con medios de transporte propios, ¿sí? Pues lo lógico es que haga un CFDI de traslado con complemento carta de porte, ¿sí? Pero si va de exportación, es un CFDI de ingresos con complemento de comercio exterior. Digo, no se me vayan a confundir. Recuerden que ya ahorita en materia aduanera, si hacemos exportaciones vendidas con clave A1, hay que incluir en el pedimento de exportación el CFDI de ingresos con el complemento de comercio exterior, ¿verdad? Entonces, no nos vayamos a confundir con los términos de carta de porte
o sea, lado izquierdo no es exportación, lado derecho sí es exportación, ¿ok? Para que quede claro. ¿Qué más? Empresa que transporta con medios propios, CFDI de traslado, obviamente si sigue siendo suyo y va de su empresa a otra empresa de él, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si hago un CFDI de ingresos y hago venta de primera mano, por decir, bueno, pues voy a hacer mi CFDI, incluyendo su número de pedimento, como marca el 29A de código, ¿sí? Y bueno, está el forwarder, que bueno, traté de volverlo a poner, es muy importante esta parte, es el intermediario o el forwarder o el operador logístico que les da un servicio, pero no tiene transportes propios, es muy importante, que él va a tener que hacer un CFDI de traslado para la cuestión de las mercancías, pero a final de cuentas él le va a cobrar al transportista. ¿Sí? Y es importante esa parte. Luego vienen las preguntas ya que tienen que ver con transporte terrestre, ¿sí? Primera pregunta, oye, ¿necesito el dato del chofer y el operador? Sí. Como parte de las secciones de verificación realizadas por la Secretaría de Comunicación y Transporte, se requieren los siguientes datos de los choferes u operadores en el complemento carta de porte. RFC del operador, número de licencia, nombre del operador, número del registro de identificación tributario del operador, residencia fiscal, y aquí cuidado porque si resulta que nos contrató un extranjero, vamos a tener que poner su ubicación en el extranjero y su tax ID o lo que él tenga en aquel momento. ¿Sí? Ok. Si me dedico al traslado de bienes de mercancías por vía terrestre, ¿es necesario tener el tipo de permiso de autotransporte y número de permiso proporcionado por la SCT? Sí. ¿Ok? Importantísimo. O sea, claro, esto es obviamente para los transportistas. Si tú estás contratando un transportista, pues te imaginas que el señor está totalmente dado de alta, pero sí pueden surgir estos detalles, ¿sí? Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía terrestre, ¿es necesario contar con un seguro que garantice el traslado? Sí. ¿Sí? En los términos del 83 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. ¿Sí? Si me dedico al traslado de bienes o mercancías de transporte federal, ¿es necesario saber el número de placa del vehículo que traslada la mercancía? Sí. Deja tú eso. Yo creo que aquí es muy importante las disposiciones que van a salir más adelante. No sé cuántos casos nos vamos a topar con que si una placa tiene 8 dígitos o 10 dígitos o 6 o los que sean que tenga y te equivocas en uno, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? Una cosa es que sí puedas comprobar todo lo demás y esto sea un error. Y otra cosa es que la mercancía sea ilegal, ¿no? Y que por ser ilegal te tengan al chofer y te hagan todo la problemática pensando que traes mercancía ilegal, ¿no? Entonces, esos son los tipos de detalles que es importante que las cámaras estén muy al pendiente de lo que está saliendo o que se acerquen a las mesas de negociación porque sí es muy común, es algo muy práctico, es fácil de que se dé un error de 1 o 2 dígitos en las placas, ¿no? ¿Qué tipos de remolques y remolques se utilizarán para trasladar los bienes? Bueno, pues existe un listado completísimo de todos los tipos de transportes y no nada más terrestres, sino de hasta los aviones y los barcos y hasta el ferrocarril. O sea, hay un catálogo que te describe todos, ¿no? Soy una persona moral que realiza servicios de autotransporte federal de bienes o mercancías, ¿sí? Emito un CFDI de ingresos con complemento carta de porte. ¿Debo reflejar el traslado del IVA para la prestación del servicio? No. También se debe reflejar la retención del 4% del valor del monto total efectivamente pagado de acuerdo con lo establecido el 1A de la ley del IVA y el artículo 3, fracción segunda del reglamento.
Séptimo, si me dedico al traslado de bienes de mercancías en la modalidad de transporte federal, o sea, terrestre, y las mercancías son de diferentes propietarios, ¿sí? Pero se distinguen, pero se dirigen al mismo destino. ¿Puedo registrar todas las mercancías en un solo CFDI de complemento carta de porte? Fíjense muy bien, no. ¿Sí? Se debe de emitir un CFDI con complemento carta de porte por cada servicio prestado a cada uno de los clientes. Aquí les voy a poner un ejemplo real, o sea, gente que yo conozco. Hay una empresa en Laredo que se llama Libre a Bordo. Normalmente cuando tú traes mercancías que no llenas un camión, una caja tráiler de 40 pies, utilizas el servicio de él, es un servicio consolidado. ¿Sí? Ok, aquí no nos está diciendo que no podemos consolidar. Aquí nos está diciendo que si nosotros traemos una mercancía para cervecería, una mercancía para vitro, una mercancía para Cemex, bueno, tendremos que hacer 3 FDIs con 3 complementos. No te, o sea, te está diciendo que no puedes hacer uno para los 3. ¿Ok? Y es lógico, ¿por qué no le vas a cobrar el flete a los 3? ¿No? Pero por eso les digo, es importante analizar las preguntas frecuentes porque en ocasiones es necesario explicar. Entonces, no limita el que una empresa que se dedique a la, si quieres llamarlo, a la consolidación de carga, no vaya a poder seguir operando. ¿Correcto? Bueno, continuamos. Entonces, el proceso de emisión de un CFDI de tipo ingreso con complemento carta de porte, pues podemos anotarlo como que primero contratamos al transportista. ¿Por qué? Bueno, pues porque el transportista tiene que hacer el CFDI y el complemento, entonces tiene que ponerle, tienes que dar la información y te la tiene que dar, ¿sí? Segundo, el transportista emite el CFDI. Pero fíjense muy bien, solamente recoge la mercancía, que es el punto 3, cuando el CFDI y la carta de porte ya están hechos. ¿Ok? El transportista traslada las mercancías. ¿Sí? El transportista llega al punto de destino y entrega las mercancías con el número 6. ¿Okay? Yo aquí les quise poner unos cuantos campos, poquitos, donde hice ciertas anotaciones. ¿Sí? Entonces, es muy importante analizar, por ejemplo, quién es el emisor del CFDI. Luego viene la pestaña de comprobante y de conceptos. Fíjense ustedes la cantidad de campos que hay. Hasta la forma de pago y método de pago. ¿Sí? Serie, follow y confirmación. O sea, la verdad es que en mi opinión está muy detallado. Creo que se pasaron un poquito, pero bueno, esos son los campos que según la autoridad debe de tener el CFDI y su complemento. Ahora, también la autoridad tiene que medirse, señores. Tampoco es que la autoridad quiera poner a diestra y siniestra lo que se le pega la gana, porque si no, van a lloverle amparos, ¿sí? Y luego, pues, hacer todo este trabajo para que a la mera hora no lo apliques, sí, también la autoridad tiene que tener ese equilibrio, ¿no? De establecer los campos que verdaderamente sean necesarios, ¿no? El tipo, bueno, pues acá podemos poner si es de traslado, ¿no? Los impuestos, la retención. Luego viene la pestaña para capturar el comprobante. Bueno, ahí siempre le vamos a poner carta de porte, ¿sí? Por ejemplo, el transporte internacional, o sea, cuando son de Impo, de Expo, ¿sí? O sea, lo mismo que les dije, el complemento carta de porte no viene a suplir documentos aduaneros, ni los va a modificar, ni los va a quitar, ni los nada. ¿Ok? Y luego viene una total de distancia recorrida.
En los ejemplos que hemos visto te ponen, no sé, 937 kilómetros. La verdad, pues habría que ver hasta dónde estos campos van a ser sancionables o revisados. Esperemos no tener que caer en una parte de que nos estén multando por datos inexactos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la ubicación del origen, es de donde sale la mercancía, ¿sí? Aquí es donde yo les quise notar que si es extranjero, bueno, hay que poner su residencia y su tax ID, ¿sí? Más aparte, también hay otro punto, porque hay algo que le llaman estaciones. Son las estaciones de ferrocarril, aéreas y marítimas, o sea, los puertos, los aeropuertos o los ferropuertos, ¿sí? Nombre del remitente, bueno, y aquí te dice que le pones calle, referencia, número exterior, municipio, interior, estado, colonia, y luego te ponen ahí los que son obligatorios, ¿sí? El destino es igual, o sea, no cambia, ¿sí? Tú puedes tener todos los destinos que quieras, o sea, no nada más puede ser uno. Hay algo que le llaman round trip, que pues tú puedes contratar un transporte que cargue y que vaya haciendo entregas, ¿no? O sea, luego viene la información de las mercancías, ¿sí? Coloca el número de tipo de mercancía, ¿sí? Luego la descripción del bien trasladado, la cantidad, clave de unidad, que eso tienes que ver en los catálogos, si es peligroso, no es peligroso, valor mercancía, moneda, unidad, kilos, ¿sí? Y luego miren abajo, donde está el permiso de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y luego viene la aseguradora y el número de póliza de seguro, ¿sí? Obviamente todo eso lo tiene que ir al transportista, ¿sí? Luego la identificación vehicular, donde llegas hasta el punto de la placa del vehículo motor, año, modelo y configuración. El tipo de remolque, o sea, si tienes el tipo de caja grande, llámale 20 pies, 53 pies, 40 pies, 48 pies. Luego viene quién es el operador, ¿sí? Viene su licencia y vienen los datos del operador, o sea, hasta del chofer, pues, ¿sí? Bueno, digamos, luego siguen los marítimos, que bueno, indiscutiblemente los marítimos serán menos utilizados, porque estamos hablando de transportes de cabotaje en México, ¿sí? Me dedico al traslado de bienes y mercancías vía marítima. ¿Requiero un permiso de la SCT? No. Para el caso de marítimo no es necesario, ¿sí? Me dedico al traslado de bienes marítimo. Debo registrar la información de la póliza de seguro de protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación. Dice, el registro de este dato es opcional en el CFDI, al que se le incorpora el complemento carta de porte. Sin embargo, debes registrar este dato siempre y cuando las disposiciones legales en la materia lo dispongan u obliguen. Debo registrar el número de matrícula de la embarcación, ¿sí? Eso sí, es como el número de camión, ¿no? Eso es, no va a haber otra. ¿Sí? Debo contar con el número de identificación asignado por la OMI para efectos del registro del CFDI, que se le incorpora el complemento carta de porte, sí. De hecho, estuve analizando qué es, no di con él. Tengo que ver qué es la Organización Marítima Internacional. Me imagino que los buques están registrados ahí. Pero sí, hay que analizar este punto, digo, cuestiones ya muy, muy de marítimo. ¿Debo conocer la nacionalidad de la embarcación? Sí, siempre, siempre. La bandera es importantísima. ¿Qué datos debo conocer del agente naviero? Para efectos de registrar en el CDBI, deberás conocer, obviamente, el nombre del agente naviero y el número del registro de autorización. Qué bueno, aquí nos habla del agente naviero ya de la SCT, que ya es en México, que ya llega y baja. ¿Sí? Y luego vienen los aéreos, que es muy similar, ¿no? ¿Necesito contar con algún permiso? Sí, de la SCT, sí.
Y ya que para emitir el CFDI al que se incorpora el complemento carta de deporte, esta información es requerida adicionalmente, se debe cumplir con todos los requisitos y especificaciones del SST. ¿Sí? ¿Es necesario registrar el número de guía en el CFDI? Sí, porque es con la que vas a cobrar, ¿no? Es tu contrato de transporte. ¿Sí? ¿Debo registrar el CFDI el lugar donde se realice el contrato para la prestación de servicios de traslado de bienes o mercancías vía aérea? No, ya que para la emisión del CFDI al que se incorpora el complemento, esta información es opcional. Pero en caso de conocerlo, podrás capturar, ¿verdad? Lo que sí te va a poner es el punto de origen y el de destino, eso sí. Y luego viene el de ferrocarril, ¿sí? Que bueno, digo, son las mismas preguntas, ¿no? ¿Debo registrar el número de permiso del SST? No, porque ferrocarril no lo lleva, ¿sí? Debo registrar en el CFDI el dato del seguro que cubra los riesgos, ¿no? Y te dice, el registro de este dato es opcional en el CFDI, también como vimos el de marítimo. Sin embargo, este dato deberá registrarse siempre que te lo obligue la disposición. Soy un concesionario autorizado para bienes de traslado y mercancías vía férrea. Debo registrar el CFDI al que se le incorpora el complemento de carta de transporte los derechos de paso que se pagaron durante el viaje. Sí, debes registrar los derechos de paso. Así que son detalles sumamente relevantes y específicos para cada tipo de transporte. Sí. Bueno, en caso de que el traslado de los bienes o mercancías se lleve a cabo por un concesionario diferente al que inicie el traslado, ¿qué nodos se deben registrar? En el caso de traslado de los bienes o mercancías, se debe que se lleve a cabo por un concesionario diferente al que inicie el traslado, se deben registrar los nodos de ubicación para identificar el origen y destino, así como el registro de 4 puntos intermedios que se ubican dentro de la distancia recorrida. Fíjense al grado de, digamos, de detalle al que se llega, ¿no? Yo como quiera, tengo entendido, porque hemos tenido juntas con la SCT, que estaban tratando de buscar que no todos los campos estuvieran verdaderamente los más necesarios, ¿sí? Porque obviamente, pues todo esto retrasa las operaciones, ¿sí? Entonces, sí tenemos que hacer un trabajo importante de aquí a final de año, si acaso queremos que nuestros embarques no se retrasen y también esperemos que las negociaciones entre las cámaras con la autoridad lleguen a un buen puerto, o sea, de alguna manera no se dejen muchas disposiciones en el aire, como les decía ahorita, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si me detectan una mercancía que no puedo comprobar? Digo, yo voy muy de acuerdo que si la mercancía es de procedencia extranjera, pues que te le llamen contrabando. Pero si es nacional, hecha en México, vamos a llegar a punto, bueno, ¿y cómo lo vamos a sancionar? ¿Sí? Entonces, les decía, o sea, todo esto todavía le falta mucho tiempo. Hay que estar muy al pendiente porque van a ir saliendo las cosas y a la vuelta de la esquina ya estamos a final de año. Pero sí mi recomendación sería, necesitas trabajar con tu área de import-export, o bueno, de tu área logística, si quieres llamarle así, y tienen que estar muy claros. También tenemos que analizar los softwares para la emisión de estos complementos que forman parte de los CFDIs. Entonces también tenemos que analizar ese punto. Y obviamente, pues revisar las guías de llenado, porque son tantos campos e información que sí va a ser muy importante ubicar cuáles son los que son estrictamente indispensables y cuáles no. Bueno, yo creo que al menos los aspectos generales los platicamos de los motivos, platicamos qué busca la autoridad, comentamos sobre algunos aspectos que obviamente sabemos que legalmente todavía pues no podía entrar en vigor porque faltaban muchas cosas. Pero bueno, me abro a preguntas y respuestas. Buscaremos
más de aspectos legales que operativos, pero adelante, Ricardo, no sé cómo sería el procedimiento para esto. Sí, mira, nos acompaña también aquí en el panel nuestro socio especialista en el área fiscal, el contador público Alejandro González. Le damos la bienvenida y nos va a apoyar en la lectura de algunas de las preguntas de los participantes. Buenos días, Alex. Gracias, Ricky. Gracias. Hola, Víctor. Una muy buena plática. Muchas gracias. La verdad, muy desmenuzada, muy aterrizada. Muchas de las preguntas que nos hacen los participantes las contestaste durante tu exposición, Víctor. Entonces, voy a puntualizar algunas, las cuales no se contestaron completamente durante la exposición que diste, ¿no? Adelante. Por ejemplo, hablaste de las empresas estas de logística, forward, etcétera, pero hay una pregunta puntual. El CFDI del transportista, el CFDI de ingreso del transportista, ¿debe hacerlo a nombre de la forwarder, a nombre de la empresa logística o a nombre del cliente o dueño de la mercancía? Mira, es que esa pregunta, de hecho es la segunda pregunta que leí, esa pregunta hace mención a que, bueno, tengo una circular también que se emitió para establecer que tendrían que ser los transportistas que efectivamente el dueño del camión, si quieres llamarlo así, que lo está transportando es el que lo tiene que facturar. Obviamente, ese es un aspecto que no nos gusta a nosotros. Digamos que se pierde la confidencialidad que tiene el forwarder. Yo creo que es un punto que sí está en la mesa, porque yo estuve con la Canacar hace como 2 semanas y dentro de su pliego de puntos a ver con el SAT, tenía directamente que ver con eso, que se aclarara que el forwarder pudiera emitir el CFDI directo. El detalle es que como está la pregunta así y luego el SAT, que tampoco te aclara, pues a como está ahorita, dice que no. Entonces, pero yo sí les diría, no quiten el dedo del renglón. Yo creo que es una cuestión como lo es en los tratados de libre comercio, cuando tú certificas y tú no eres el productor, de poder no anotar los datos de quién es el productor, a menos que la autoridad te lo pida y tienes que tenerlo. Yo creo que algo muy similar es lo que está tratando la Canacar que se haga, ¿sí? Porque, te digo, lo vi que traían ese punto y ya ves que acaban de emitir la circular esta de que se prorrogaba, pero no me he vuelto a juntar con ellos para platicar a detalle cómo les fue en cada punto. Pero con todo gusto lo revisamos y si quieres les mandas un correíto y te pasamos la información. Muchas gracias, Vic. Hay otra pregunta también interesante. Dice, buenos días, me dedico a repartir mercancías a varias tienditas. Me surgen las siguientes inquietudes. Cuando salimos de la planta, desconocemos la mercancía que nos va a comprar cada cliente. Híjole. Esto lo conoceremos hasta que llego al establecimiento y pues me hace el pedido, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí, tengo sí. que emitirlo? ¿Qué tengo que hacer, verdad? Mira, esa pregunta me la hicieron hace como 2 semanas y traté de contactar a la autoridad porque, digo, tú imagínate que vas a vender Coca-Cola y pasa por tu casa y ¿cuántas cajas va a querer? 2, ¿no? O sea, y 5 refrescos, ¿no? Y la verdad es que es muy complicado llegar a ese punto. Yo hablé con una persona en México, con el SAT, y cuando le expuse el caso, sí me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que tener algo así como otros. O sea,
los casos estos que son, digamos, que hasta que llegas ahí te dicen, dame media caja de Coca-Cola, ¿no? O sea, y entonces, pues ya puedes saber cuánto es. Él lo que decía es que atendiendo a lo que pretende el SAT en cuanto a la legalidad, él dice que tendría que hacerse un procedimiento distinto como para comprobar que esas mercancías son legales. Déjame te explico cómo me lo explicó él a mí. Me dice, mira, tú imagínate que una persona que es tramposa importa tela. Y importa una tela buena y una tela chafa, ¿no? Y de alguna manera, contrabandea cosas, ¿no? Y resulta que importó 100 metros y cuando te das cuenta de la cantidad de mercancía que ha transportado, ya transportó 500 metros. O sea, entonces dice, pues ¿cómo lo hizo con los otros 400? No, bueno, pues obviamente es el mercado ilegal, ¿no? Entonces me decía, tenemos que buscar un mecanismo para que yo pueda, pues, de alguna manera, que el complemento me dé información que me deje tranquilo. Obviamente no es fácil, ¿eh? No es fácil. Digo, tengo la idea de que hasta las refaccionarias, ¿no? O sea, o los que surten a las refaccionarias agarran ruta y ahora déjame tantos filtros de aceite y ahora déjame tantos filtros de aire, ¿no? Pero tienes que ir ahí hasta que llegas a la refaccionaria y te dice cuántos, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles yo lo veo muy complicado, pero algo tienen que hacer porque te soy muy honesto, Alex. Imagínate que ese lo puedes ponerle algo mínimo, pero no por eso no vas a meter una disposición en la cual verdaderamente te das cuenta que va a servir para que le pegues un fuerte golpe al mercado informal, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a haber algo, pero creo que es muy difícil que lo implementen, que desde antes ya lo tengas hecho. Algo se tiene que idear, ¿eh? Porque está muy complicado. Gracias, Vic. Hay otras preguntas que la voy a resumir en esta porque tienen el mismo contexto. Dice, si yo vendo mercancía y contrato una empresa de transporte, ¿quién tiene que hacer el CFDI? O sea, vaya, la pregunta es, yo que vendo mercancía, ¿estoy también obligado a hacer un CFDI de carta, o sea, con complemento carta aporte, o solamente quien la transporta, o solamente cuando la vendo con transporte? O sea, como que quieren entender más claro, si yo vendo mercancía, ¿tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo, verdad? No, el detonante ahí, Alex, es que si vendes o no vendes la mercancía y si la transportas tú o la transporta un transportista. O sea, quien verdaderamente emite la carta de porte generalmente es el transportista. Solamente cuando la empresa es dueña de las mercancías, la traslada con sus propios medios de transporte y no contrata a nadie, entonces él hace un CFDI de traslado con complemento carta de porte. En los demás casos, no lo emite el que vende, lo emite el transportista. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre CFDI de ingreso y CFDI de traslado? La venta. El CFDI de ingresos es cuando alguien vendió. El CFDI de traslados es cuando alguien no vendió. Que de hecho, hay una pregunta que nos dice, si yo soy forwarder, o sea, yo no tengo, yo vendí el flete porque tengo al cliente, pero yo no, digamos, no voy a dar el servicio, se lo voy a subcontratar a otro. Dice que el forwarder hace un CFDI de traslado. Así lo establece. ¿Sí? Y claro, ya el CFDI de ingresos se lo hará al transportista, que es lo que es lo que te decía yo, es como está. Pero la Canacar, la Cámara, sí está muy interesada en buscar un mecanismo para pasárselo a aduanas
o analizar por qué aduanas no quisiera que el forwarder, digamos, facturara. Pero es que así es como están ahorita las preguntas frecuentes. Lo verifiqué perfectamente con autoridad. Gracias, Vic. Hay otra pregunta también recurrente en varias de las preguntas. Diferencia entre salir a carretera y local. O sea, Sí. ¿en todos los casos lo tengo que hacer o hay reglas diferentes? No, es que es el área metropolitana y la carreta, o sea, sí, o sea, digo, obviamente, ahí sí, no sabría, no sé cómo lo van a diferenciar, pero ahorita no hay definición. Bueno, sí hay una definición, pero no está en el aspecto fiscal, está en el aspecto más... ¿te acuerdas que a ver, déjame te explico. ¿Te acuerdas que las cajas trailers en Monterrey o en cualquier ciudad no pueden andar todo el día ahí para arriba y para abajo? O sea, se les da un horario en la noche y tienen que tener un permiso. Bueno, ahí están las disposiciones para ver qué es área metropolitana y qué no, y qué es carretera federal, que vas a llegar al punto de que si hay algo que te marca dónde son carreteras federales y dónde no, y entonces entras al municipio, ¿sí? Ahí lo vamos a encontrar, pero ahorita así, para carta deporte, pues imagino que se van a ir ahí porque no hay disposición para eso, ahorita acá desde el aspecto fiscal. Vic, una última pregunta por cuestión de tiempo. Como cliente que recibe la mercancía, ¿qué obligaciones tengo? ¿Tengo que verificar que esté expedida la carta aporte? O sea, ¿qué riesgos y qué obligaciones tengo como cliente final? Bueno, si tienes que indiscutir. A ver, vamos a 2 puntos. Acuérdate que hablando en este tema, el flete pudiera o no pudiera haber sido pagado por el que recibe. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú puedes decir, te vendo, te lo pongo en tu planta, ¿no? Entonces, en ese punto, él tiene que recibir la información de lo que llegó y tiene que darse con algún tipo de copia. Pero yo creo que tiene más obligación el que verdaderamente facture, ¿sí? Porque él tiene que darle todos los tintes del ingreso y contabilizarlo, tener la información soporte para ver que no vendió factura, etcétera, ¿sí? Pero indiscutiblemente, cuando menos el que recibe tiene que tener información. No sé si recuerdas que platicamos al principio que lleva la versión impresa y esa es la que generalmente reciben. ¿Sí? Sí. El que recibe, ¿no? Aunque es una versión impresa, recibir tales horas, tal sello y sellito y todo. ¿Sí? Ok. Una duda que me quedó de las respuestas, Víctor. Creo que lo comentaste, pero más para que me quede muy claro. Soy intermediario, es decir, tipo forwarder. El costo del flete que yo estoy pagando, que yo estoy refacturando, por así llamarlo, más caro. ¿Cómo le hago para que no se dé cuenta el cliente? Digo, obviamente yo pago barato y vendo más caro porque pues es parte del servicio de logística, ¿no? Mira, como está ahorita, que yo creo que lo van a cambiar, Alex, pero yo, como lo vi ahorita, tiene que ser un acuerdo entre el transportista y el forwarder. Llámale, te voy a poner un ejemplo. El forwarder vende a 10 y el transportista le vende al forwarder a 8. ¿Sí? Entonces tienes que decirle al transportista, oye, factúralo a 10. Aquí está la cotización, está autorizado. Y pásame los 2. ¿No? Pero te digo, yo soy de la idea de que la figura del forwarder es tan importante en o sea, quizás la gente, o sea, hasta que te metes a esta área te das cuenta de la gran importancia y la cantidad de empresas que trabajan de eso. Y yo soy de la idea que tienen que darle la posibilidad de facturar. Sí, o sea, porque, digo, vas a romper ese esquema. El otro es, el transportista sí o sí se va a dar cuenta del valor de la mercancía que estás transportando. Bueno, ese es un punto que no está dicho, pero te digo lo que sé. En materia aduanera
a nosotros, al pedimento del transportista, le quitaron toda esa información. Porque obviamente la delincuencia organizada amenazaba a los choferes que cuando reciban una mercancía y, por ejemplo, traigo electrodomésticos o traigo pechugas de pollo, no sé, pues ya el propio transportista ya está amenazado, ¿no? Ya se desviaba de la ruta. Digo, son realidades de México, ¿no? Entonces, y vamos a llegar al punto de que en materia aduanera, por ejemplo, la factura ya no es factura, ya nosotros le llamamos COBE, y pones el número de COBE y el COBE está transmitido. Entonces, cuando la autoridad lo verifica, ve el número de COBE, le mete el lector y en automático ahí la autoridad sí sabe qué mercancía es. ¿Sí? Yo no sé, yo creo que si no, que si le van a andar poniendo todas las cantidades, valores y descripciones y todo eso lo va a ver el chofer y todo, y está libre, abierto para todo, yo creo que va a dar más pie a delincuencia. Sí, por eso era la pregunta. De hecho, alguna vez platicamos tú y yo sobre cambio de rutas por inseguridad. Claro. ¿Qué pasa si yo la tengo que transportar, no sé, de Nuevo Laredo al puerto de Veracruz? Pero en esa ruta se puso caliente el tema y la muevo por Michoacán, no sé, o sea, por sacarle la vuelta y pescan esa mercancía, ya estás en delito, ¿verdad? Sí, hay una figura, ¿eh? Hay una figura para eso, ¿eh? Sí hay algo. Hay una opción. ¿eh? Me acuerdo que lo vi. Hay una pequeña opción. No me metí mucho, pero hay algo, ¿eh? Déjame si quieres, la reviso y te lo paso por escrito. Pero déjame decirte algo, Alex, que es muy importante. A ver, acuérdense que a partir de los atentados del 2011, perdón, del 2001 en Estados Unidos, se creó la figura que nosotros en México le llamamos OEA, Operador Económico Autorizado, que es una certificación de seguridad en cadena de suministro. ¿Ok? Eso es lo común hoy, ¿no? O sea, tienes todo un proceso hasta de revisión por GPS de cada una de tus cajas. Y fíjate al grado que es, porque yo lo he visto porque es área nuestra. Hasta le tienes que decir al transportista en dónde se va a parar a comer y cuánto tiempo tiene. Si el transportista, déjame decirlo así, se para a hacer del baño en un lugar, el GPS inmediatamente manda una alarma. La empresa tiene la opción de pedir un K9, creo que se llama, que es que cuando llegue a Estados Unidos se le haga una inspección canina con un oficial, porque corre riesgo de haber sido contaminado. O sea, el hecho de que te pares 5 minutos, te pudieron haber amenazado y te metieron coca ahí, paquetes en el camarote o no sé dónde. ¿Sí? Entonces, claro. Todo eso ya lo vivimos hoy, ya es una realidad que el CITIPAD de Estados Unidos y el OEA de México están trabajando conjuntamente, que es algo en lo que hay que trabajar porque hay que estar sin riesgos porque la aduana americana es muy dura si te llegan a encontrar ese tipo de cosas. Pero te digo, toda esta parte logística es súper, súper importante. La cantidad de dinero que se mueve ahí es impresionante. Y si la autoridad quiere empezar a tapar esos huecos de qué es lo que está transportándose en México y si está legal o ilegal, indiscutiblemente hay mucha tela donde cortar. Y por eso te decía, o sea, es posible, te lo digo, que vean la manera de que se transmita la información en el CFDI o en el complemento, ¿sí? Y que no la traiga impresa ahí el transportista, porque el chofer no se va a bajar a revisarla. O sea, te la revisa la autoridad que te detiene para ver si estás bien. Y ellos deberían de traer, si acaso se requiere un escáner, un tipo de algo que tenga que se comunique al sistema de los FDIs para verificar qué es, yo creo que sería excelente, porque si no va a ser un robadero tremendo.
Va a salir peor la cura. Sí, ya sé, ya sé. Víctor, pues la verdad, muy buena plática. Muchas gracias. Sé que no era un taller, pero hiciste precisiones puntuales sobre temas sensibles en base a tu experiencia. Y pues esperemos que hayamos contestado la mayoría de las preguntas y las dudas que tiene la gente. Alex, y las que no hubieran quedado, que nos la envíen por correo y hasta las revisamos con la autoridad, porque te digo, pues están haciendo cambios. Sí, de hecho, bueno, la idea es, les vamos a compartir el material y vamos a resumir las preguntas y también les compartiremos ahí las respuestas que nos han estado poniendo en el chat. Claro, con todo Solo gusto. para complementar lo que leyó Alex, como también estamos transmitiendo en Facebook Live, una pregunta muy precisa que nos hacen en Facebook es que si aplica para empresas de traslado de valores. Pues debiera. A ver, y déjame comentar algo bien importante, Ricky, que no comenté y quiero que todos estén muy ciertos porque eso no cambió. Hoy en día, si yo voy a importar una caja tráiler que trae mi mercancía, el complemento y el CFDI tienen que ver con la mercancía. Pero la importación temporal de la caja tráiler a México, eso no es tocado y no tiene nada que ver con el CFDI, con el CFDI y el complemento carta de porte. Ahí el transportista tiene que hacer una importación temporal de esa caja tráiler por 30 días. Sí, esa sigue siendo igual y cuando entre en vigor esto seguirá siendo igual, ¿ok? Déjame buscar algo, porque así ya como que industrias muy definidas como esa no leí todos los campos, pero me meto, lo leo y con todo gusto te paso el dato. Oye, Vic, una pregunta. Espérame, pero déjame decirte, Alex, es que el dinero no es mercancía, es importante que sepan eso. O sea, todo esto está hecho para mercancías. ¿Sí? No sé si recuerdan cuando vimos el llenado hablaba de la mercancía y sus características, pero el dinero no es considerado mercancía, desde el punto de vista fiscal. Entonces, muy posiblemente esté fuera. Gracias, Vic. Una pregunta que también nos hacen y tiene mucho sentido común. ¿A partir de qué tamaño de transporte va a ser revisado? O sea, si lo tengo en una camioneta pequeña, lo traigo, vaya, porque estarás de acuerdo que habrá gente que se esté cambiando de casa o qué sé yo, y esté moviendo mercancía. Tiene que hacer algo, no tiene que hacer algo, o sea, qué riesgos corre, etcétera, ¿verdad? Es que, Alex, o sea, la definición de mercancía es abierta, no hay chiquita. No hay chiquita. So, imagínate, DHL, FedEx y todos ellos, pues cada sobrecito es una guía y cada sobrecito cobran. Y cada sobrecito es una carta, un complemento carta porte. Pues sí. Muy bien. Pues agradecemos bastante al licenciado Víctor Hugo Vázquez Pola. Gracias, Vic. Como decía Alejandro, una plática sin ser taller, la verdad es que bastante detallada, muy completa. Agradecemos su participación. Estamos seguros que esta información les va a ser de mucha utilidad a las empresas, a las organizaciones, a los clientes de toda la red para la toma de sus decisiones. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron en este evento vía Zoom y también a los que nos acompañaron a través del Facebook Live, y nos ponemos a sus órdenes para cualquier apoyo que lleguen a requerir. Les reiteramos que les vamos a hacer llegar el material de la exposición y las preguntas con respuestas a los correos con los que se registraron en este webinar, y a nombre de la firma les deseamos que ustedes, sus organizaciones, sus familias se encuentren con bien y se mantengan con salud. Muchísimas gracias y les haremos llegar la información. Gracias. Gracias, que tengan una excelente semana. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Y cualquier duda, Víctor, ahí estamos en comunicación, y cualquier apoyo que necesite alguno de nuestros clientes, te contactamos
porque este va a ser un tema importante para que los clientes le den seguimiento en sus obligaciones, por los riesgos que se Mira, ven y se plantean. Alex, yo creo que esa es una parte muy importante a aclarar. Ya tenemos ahorita 3 clientes que nos han pedido, que dijo, mira, ven por favor con mi área de import-export, platiquemos a fondo de esto para estar listos con nuestros transportistas. Indiscutiblemente sé que los transportistas van a hacer lo mismo con sus respectivos clientes, ¿no? Porque pues, se tiene que hacer la mancuerna. Pero sí, empresas que dicen, oye, es que necesitamos aprender de este tema más, pues cualquier cosa estamos a la orden. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bonito día, Excel, y estamos en Un comunicación. abrazo y gracias por todo. Gracias a todos.